conferencia del Foro Sol Campuzano. Él es egresado de la Facultad de la Licenciatura en Matemáticas. En el 2009 hizo la maestría en práctica de las matemáticas en la Universidad Autónoma de Querétaro. En el 2017 actualmente está cursando el doctorado en el programa de didáctica de las ciencias, las lenguas, las artes y las humanidades en la Universidad de Barcelona, donde desarrolló su tesis sobre la aplicación práctica del profesorado de matemáticas. Esto bajo la dirección del doctor Vicente Font. En el 21 se incorporó al Departamento de Educación Lingüística, Científica y Matemática con un contrato predoctoral para llevar a cabo su investigación en el marco del proyecto Uso del Lexon Study y la noción de idoneidad didáctica para el desarrollo de la competencia en análisis e intervención didáctica y la formación de profesores de matemáticas. Además, es miembro del grupo de investigación de didáctica de las matemáticas y formación del profesorado e interdisciplinariedad de la Universidad de Barcelona y actualmente colabora en cuatro proyectos dedicados a la formación de docentes de matemáticas, y en unos días se va a ir a Milán a realizar una estancia. Entonces, el nombre de su plática es Aplicación de la Argumentación Práctica y la Idoneidad Didáctica de la Formación Docente. Está bien, Sol, puedes empezar. Ok, muchas. Voy. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir en la facultad mi investigación doctoral. El título de la charla es Aplicación de la Argumentación Práctica y la Idoneidad Didáctica en la Formación Docente. Perdón, allá. Es que escuchaba un eco, pero parece que ya silenciaron ahí. Bueno, quiero empezar con esta pregunta, tanto para estudiantes como para profesores. ¿Qué criterios utilizan para valorar un proceso de enseñanza y aprendizaje? Esta pregunta se les plantea a profesores principalmente para empezar a promover la reflexión sobre su práctica. Y bueno, antes quiero comentar que esta charla está pensada desde didáctica de matemáticas, que es donde hago mi doctorado, pero que muchos de estos constructos y metodologías se pueden aplicar con algunas modificaciones en otras áreas de la ciencia. He visto trabajos en biología, en química y en física, con idoneidad didáctica y lesson study principalmente. Entonces, esta pregunta se hace a profesores principalmente para identificar qué criterios utilizan, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, una clase de matemáticas está bien valorada si no hay errores matemáticos. Entonces, sería como un criterio, un primer criterio es ver que una clase de matemáticas, el profesor o los estudiantes no cometan errores matemáticos. Hay que pensar en qué otros criterios tenemos como profesores o como estudiantes para valorar una clase, un material o algo que tenga que ver con un proceso de enseñanza y aprendizaje. Con esta pregunta, en educación, hay una línea de investigación que es la reflexión sobre la práctica docente como competencia clave docente. Esta línea de investigación ha sido trabajada en la Universidad de Barcelona con la herramienta de criterios de idoneidad didáctica. Esta herramienta se ha utilizado de diferentes formas en investigación, pero para reflexión sobre la práctica docente
hay varios ejemplos y uno de ellos es un curso de formación docente que se propuso para fomentar la reflexión basado en los criterios de idoneidad didáctica y en el Lesson Study. Este curso fue parte de un trabajo doctoral y en este se demostró que este tipo de cursos fomentaban la reflexión sobre la práctica docente, que es lo que nos interesa. Este curso dio pie a una propuesta de un proyecto para proponer cursos de formación docente que promuevan la reflexión sobre la práctica. Dentro de estos cursos es donde lo que me permitió ingresar al doctorado con una propuesta de un curso que repitiera esta metodología de combinar los criterios de idoneidad didáctica y la metodología de Lesson Study, pero agrego en mi curso el tema de argumentación práctica. Esto es dentro de la reflexión que hacen los profesores cuando generan un curso, cuando diseñan un curso o lo valoran, me voy a fijar en lo que argumentan en la argumentación práctica, que esta argumentación práctica va enfocada a las razones que daban para proponer acciones en una clase, por ejemplo, o en un material didáctico, qué acciones le proponían a los estudiantes, por ejemplo, o cómo justificaban enseñar o no un teorema de Pitágoras en una clase de bachillerato. Entonces, queríamos ver en esas justificaciones y razones que daban, cuáles eran los criterios que llevaban para justificar esto, ¿no? El objetivo general de mi proyecto es investigar la argumentación práctica docente y su relación con los criterios de idoneidad didáctica, realizado por profesores de matemáticas en diferentes contextos de formación, cuando ellos reflexionan sobre el diseño, implementación y valoración de las secuencias didácticas. Ya en mi proyecto es más amplio, no solamente es en cursos de formación, también hemos analizado, por ejemplo, tesis de futuros profesores donde valoran y reflexionan sobre sus prácticas. El marco teórico en mi investigación en general ha sido la argumentación práctica con el modelo de Turing y la idoneidad didáctica que voy a explicar a continuación. Aquí lo que voy a hacer es darles un ejemplo de un uso de los criterios de idoneidad y la argumentación práctica. Y para darles el ejemplo, primero les explico un poco del marco teórico que trabajamos. La argumentación práctica fue propuesta por estos autores en el área de educación. Estos autores también consideran que la reflexión sobre la propia práctica docente es importante y para trabajar en ella tienen en cuenta el concepto de racionalidad práctica. Esto es el proceso del pensamiento que culmina en una acción o en la intención de actuar. La racionalidad práctica es algo mental, es un proceso mental, y entonces para representar ese proceso mental se utiliza lo que es un argumento práctico, que es una serie de razones que pueden verse como premisas y se conectan con una acción concluyente. Ojo que estoy diciendo que el argumento práctico representa este proceso mental de racionalidad práctica. Y como representación no es una copia exacta de lo que pasa en el pensamiento, es una aproximación, digamos así. Estos autores lo hicieron para estudiar las razones que daba una profesora cuando enseñaba a leer a sus estudiantes, por qué les ponía a leer en voz alta, cuando esto no les ayudaba a los estudiantes, como los investigadores ya sabían esto por investigación en educación. Y entonces hicieron que la profesora cambiara un poco sus creencias, conocimientos y valores y pudiera proponer cambios donde para enseñarle a los estudiantes a leer sin que tuvieran que leer en voz alta. Y este cambio no se logró completamente con la profesora, pero sí lo pudo reflexionar y ella sí entendió que era importante cambiar este valor de no valorar que los estudiantes leyeran en voz alta necesariamente. De esto va mucho nuestra investigación de cuando un profesor reflexiona sobre lo que está haciendo,
que identifique sus creencias, sus valores y sus conocimientos y valores si tiene que cambiar alguno de estos para mejorar un proceso de enseñanza y aprendizaje. Ya vimos que, bueno, los investigadores no definieron exactamente qué era la argumentación práctica, que otros investigadores sí han hecho, que es la argumentación destinada a decidir un curso de acción y también es aquello que sucede en contextos sociales y que se orienta hacia elegir una acción para resolver un problema matemático. Observemos que todo esto de la argumentación práctica siempre termina en una acción a decidir o en una intención de actuar. Es decir, nosotros estamos en una situación A y queremos proponer una acción para que esta situación A cambie a una situación B. Lo voy a después de la definición, quiero darles unos ejemplos para que tengan un poco más claro de qué estoy hablando. Unos ejemplos de argumentación práctica son los dos que están del lado izquierdo. Cuando un profesor decide hacer preguntas a los alumnos en clase para ayudarles a resolver las actividades y justifica que esto lo hace porque vio que los estudiantes no sabían cómo iniciar las actividades que se les habían propuesto, iniciar a resolverlas, decidió proponer preguntas para ayudarles, ¿no? Entonces ahí la acción es hacer preguntas a los estudiantes. También un grupo de profesores en un curso de formación discutió sobre decidir demostrar o no el teorema de Pitágoras. Si decidían demostrarlo en su clase de matemáticas, cómo lo iban a hacer, y si decidían no demostrarlo, cómo iban a enseñarlo entonces. Ahí identificamos las razones que dieron los profesores en ese caso, decidieron no demostrar el teorema de Pitágoras en su clase de matemáticas y sus razones tenían que ver con los conocimientos previos de los estudiantes, que no los tenían, y que tampoco sabían demostrar o no era una práctica común en su escuela. Entonces, estos son dos ejemplos de argumentación práctica. Ahora quiero hablarles de dos ejemplos de argumentación no práctica. Decidir si una demostración es correcta o no, no es un argumento práctico, porque no hay una acción ahí. Decidir si hay un error matemático o no en un material didáctico o en una clase, tampoco es un argumento práctico decidir si sí lo es o no, porque tampoco hay una acción ahí. Entonces, nosotros en los análisis que hacemos nos fijamos en este tipo de actividades, ¿no? Las acciones que proponen los profesores y las razones que dan. Algunas veces no dan razones, pero sí proponen acciones. Estos casos, pues, no nos interesan analizarlos. Ya tenemos la definición de argumentación práctica, ya di algunos ejemplos y ahora quiero decir que este modelo de Turing lo utilizamos para representar un argumento práctico. Ya pasamos de argumental a alguna definición y ahora a representación. Hay un modelo argumentativo de Turing muy utilizado tanto en educación como en matemáticas y en política para estructurar argumentos. En particular, nosotros lo vamos a utilizar para argumentos prácticos. Este modelo tiene 6 elementos. Los datos que se conectan con una premisa, los datos se conectan con una premisa mediante una garantía que justifica su relación. Esta garantía tiene algunos respaldos que en el caso de educación, los profesores tienen respaldos por su experiencia docente, tienen respaldos por sus políticas educativas, lo que dice el currículum que tienen que hacer y enseñar, y también tienen respaldos científicos de cosas que pueden leer en la investigación en didáctica y que retoman para su práctica. Entonces, estos respaldos los utilizan en sus garantías para conectar los datos y las premisas. También tenemos refutadores o refutaciones que son casos de excepción donde donde la garantía no va a conectar a los datos con la premisa. Y por último tenemos los modalizadores o modal, son palabras como seguramente, posiblemente o tal vez que dan fuerza a la premisa, ¿no? Escuchamos mucho que los profesores vemos su seguridad cuando utilizan estas palabras. Seguramente va a pasar esto, tal vez pase esto, o etcétera.
Entonces ya tenemos con este modelo, vamos a representar los argumentos prácticos de las razones que dan los profesores para tomar acciones en una clase de matemáticas específicamente, pero repito, se puede hacer en otro tipo de clases. Ya, aquí. Ahora paso a idoneidad didáctica. Este constructo se propone en el enfoque ontosemiótico y es porque en didáctica de matemáticas como ciencia se dice que tiene dos demandas. La primera demanda es comprender procesos de enseñanza y aprendizaje que permitan describir, interpretar y explicarlos, y que para esto se necesitan herramientas que den respuesta a las preguntas que digan qué ha ocurrido aquí, cómo ocurrió y por qué ocurrió. Esta es la primera demanda, bueno, una de las demandas que tiene la didáctica de las matemáticas. Una segunda es cómo guiar la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Necesitamos herramientas que nos ayuden primero a valorar un proceso de enseñanza y aprendizaje y después a mejorarlo, y que den respuesta a preguntas de qué se podría mejorar en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Muchas veces estas respuestas las podemos dar por experiencia o por intuición, pero en didáctica de matemáticas como ciencia, pues necesitamos proponer herramientas con más métodos, ¿no? Y entonces, para dar respuesta a estas dos demandas, desde LEOS se propone el concepto de idoneidad didáctica. Este concepto va a servir para describir, interpretar y explicar procesos de enseñanza y aprendizaje, y también para valorar y mejorar dichos procesos. En este caso, yo voy a presentar ejemplos de valoración de una unidad didáctica, de donde salieron algunas propuestas para mejorar una unidad didáctica. Entonces, ¿qué es la idoneidad didáctica? En términos resumidos, es el grado de adaptación entre el aprendizaje de los estudiantes y lo que se enseña en una clase, teniendo en cuenta el entorno. Así lo resumo yo. Es qué tanto adaptamos lo que se aprende y lo que se enseña, ¿no? Muchas veces podrías dar una clase de matemáticas donde los estudiantes no te entendieron nada y este grado de adaptación fue bajo. Entonces ahí la idoneidad didáctica fue baja. Pero otras veces podemos dar una clase de matemáticas en el otro extremo, donde los estudiantes lo sabían todo porque tal vez no estaba adaptado y fue una clase muy fácil para los estudiantes. Entonces ahí el grado de idoneidad didáctica también es bajo. Este sería el concepto de idoneidad didáctica. Pero para hacerlo operativo necesitamos, bueno, se consideran 6 criterios de idoneidad didáctica. El hexágono regular negro sería como que era una clase ideal donde cada uno de los criterios fue valorado con un grado alto, un grado de idoneidad alto. El hexágono azul sería una clase real, valorada, donde, por ejemplo, el criterio epistémico aquí es alto, pero el criterio interaccional es bajo. Y entonces, en esta área de este hexágono negro, pueden irse moviendo valoraciones de clases, ¿no? De matemáticas. Cada criterio tiene su definición y sus componentes que nos ayudan a valorar una clase. Por ejemplo, el criterio epistémico trata sobre la calidad de matemáticas que se enseña en una clase. Si hubo errores, si hubo ambigüedades o confusiones en los estudiantes, que las promovió el profesor. Bueno, el cognitivo trata sobre el conocimiento de los estudiantes que esté adaptado a lo que se está enseñando. El ecológico trata de cosas del contexto, tener en cuenta las políticas de la del currículum, por ejemplo, o las políticas educativas que se están mencionando. El mediacional se tienen en cuenta cosas como el tiempo, la cantidad de estudiantes, el aula en la que se está enseñando, el medio, ¿no? La interaccional se tiene en cuenta la relación que hay en la clase entre profesores y estudiantes, entre estudiantes con estudiantes, la evaluación que se está haciendo, entre otros elementos.
Y el afectivo tiene en cuenta las emociones, las actitudes y los intereses de los estudiantes. Todos estos criterios pues se van, o sea, para valorar la idoneidad didáctica de un proceso, valoramos un proceso de enseñanza y aprendizaje con cada uno de estos criterios y sus componentes, los cuales presento aquí, ¿no? Entonces, el epistémico ya comenté que trata sobre, en su descripción es sobre la calidad de matemáticas que se están enseñando, que no haya errores, que no haya ambigüedades o confusiones en la clase provocadas por el profesor, que haya una riqueza de procesos altos, a que se trabaje la argumentación, la demostración. Hay un proceso que se llama de modelización matemática, que se trabaja mucho en educación matemática, que el objeto que se enseña haya cierta representatividad de su complejidad, etc. El cognitivo, bueno, cada uno de estos criterios, de estos 6 criterios, tiene sus componentes respectivamente. Nosotros, para utilizarlos y valorar una clase o un material didáctico, comentamos en grupo sobre los errores que identificamos, las ambigüedades y cada uno de estos componentes. Entonces, así se guía la reflexión en la valoración docente, ¿no? Tenemos cada uno de estos componentes y vamos hablando sobre qué identificamos en una clase, por ejemplo, si hubo el número de estudiantes fue considerado, si se consideró su horario y sus condiciones en el aula, y el tiempo de la clase, cómo se distribuyó el tiempo de la clase. Observamos una clase y decimos, pues esta clase no se distribuyó bien por esto, y propongo un cambio. Entonces valoro y hago después una propuesta de cambio. Esto hacemos con cada componente. Y también vamos ahí haciendo esta valoración y propuestas, valoración y propuestas. En estas discusiones es donde nosotros queremos identificar cómo argumentan y qué criterios dan los profesores. Lo hemos hecho en diferentes contextos. La metodología. En la metodología quiero hablarles un poco del contexto del ejemplo que voy a mostrar, de cómo se dio, ¿no? Es una metodología cualitativa, un caso intrínseco, y se analizaron episodios de argumentación práctica de un grupo de formadores de profesores de matemáticas durante un ciclo de Lesson Study. Entonces voy a explicar más esta metodología. Un ciclo de Lesson Study es nosotros hemos propuesto una formación docente con un ciclo de Lesson Study. Este ciclo consta de 4 etapas. La primera es la fase, de currículo y metas. En esta fase es un grupo de profesores, nos reunimos para seleccionar un tema a desarrollar. Diseñamos conjuntamente una clase de una unidad didáctica sobre funciones para estudiantes de bachillerato en Barcelona. Se estudió el currículum de Barcelona, las competencias que exigen desarrollar allá y cómo evaluarlas, las metas de aprendizaje para esta unidad didáctica y los objetivos de investigación que tenían que ver más con mi investigación. Una vez que definimos todo esto, pasamos a la fase 2, que es planificar. Aquí dice planificación de la clase, pero en nuestro caso fue una unidad didáctica. ¿Qué objetivos había de aprendizajes en esta unidad didáctica? ¿Qué materiales se iban a utilizar? ¿Qué se va a discutir en clase? ¿Cómo se iba a organizar? Todo esto. Diseñamos una unidad didáctica completa sobre funciones. Y luego, ya que diseñamos en conjunto 8 profesores esta clase, una profesora implementó la unidad didáctica con sus estudiantes y nosotros observamos. Cuando observamos, hacemos anotaciones y registramos lo que va sucediendo. Nos fijamos tanto en lo que hace la profesora como en lo que hacen los estudiantes. Sacamos videos y fotos de la profesora y de las respuestas de los estudiantes a las actividades que les iban dando. Después ya de la implementación de las clases, en nuestro caso solo pudimos asistir a observar 2 clases por tiempos y por la escuela donde se implementó. Y reflexionamos sobre estas clases en la fase 4. Tomamos los videos, tomamos el material de los estudiantes, lo que hizo la profesora, reflexionamos sobre esto y lo valoramos con cada uno de los componentes del criterio de los criterios de idoneidad didáctica. A la vez que íbamos valorando, también proponíamos cambios. Pero no solo valoramos las clases implementadas,
También en esta fase 4 valoramos todo el material didáctico que diseñamos en la fase 2. Es tanto la planeación docente como el material para estudiantes que generamos. Entonces, en estas valoraciones hubo 2 sesiones de valoración de la unidad didáctica y otras sesiones para valorar las clases implementadas. Entonces, pues iba ahí. En general, el Lesson Study cumple estas 4 etapas, pero también lo ideal sería hacer un rediseño y volver a hacer el ciclo con el mismo tema para ir mejorando esta clase. Lesson Study es una metodología que nació en Japón, pero ha sido implementada en América y en Europa desde hace varios años. Entonces, este ciclo de formación docente fue de octubre del 2022 a marzo del 2023. Trató sobre la unidad didáctica sobre funciones. Participamos 8 formadores de profesores de matemáticas que conocíamos ya de antemano los criterios de idoneidad didáctica. Este contexto es muy particular porque en este caso, como todos los que participábamos conocíamos los criterios de idoneidad didáctica, estos los utilizamos desde la fase 1 del ciclo de Lesson Study, lo que no ha sucedido en otros ciclos que hemos analizado y propuesto desde esta perspectiva. 4 de los participantes, aparte de conocer los criterios de idoneidad didáctica, también ya habían participado en otros ciclos de Lesson Study previamente. Una de ellas, de hecho, es especialista, es de Brasil. Bueno, aquí los 8 formadores somos participantes de diferentes países, algunos de España, algunos de Brasil y yo de México. Fueron 17 sesiones presenciales y videograbadas para analizarlas. Y yo voy a hablar de la fase 4. En la reflexión se valoró la unidad didáctica considerando los criterios de idoneidad. Con los 6 criterios nos fuimos componente por componente y valoramos. En esta parte voy a hablar sobre la unidad didáctica nada más, no sobre la clase implementada. El análisis de datos, lo resumo aquí en 3 partes. La primera es revisar los videos grabados, identificar argumentos prácticos donde teníamos que ver que existiera una acción propuesta de cambio. Esto no siempre sucedía o sucedía a medias, como voy a mostrarlo adelante. En la segunda parte era, ya que identificábamos una propuesta de acción, un argumento práctico, tratábamos de darle una estructura con el modelo de Toulmin. Y ya que le dábamos una estructura con el modelo de Toulmin, lo relacionábamos con los criterios de idoneidad didáctica. Entonces, les voy a presentar unos ejemplos, 2 ejemplos de cómo hicimos esto. Eh, Tomamos la unidad didáctica y la valoramos con el criterio epistémico. En particular, en este ejemplo, va a ser con la riqueza de procesos. Hay diferentes procesos que se consideran en matemáticas, como el de argumentación, contextualización, conversiones y tratamientos de representaciones. Los profesores, nosotros que ya los conocíamos, pues comentamos, identificábamos, por ejemplo, si se promovía la argumentación de estudiantes en esa clase, en esta unidad didáctica. Decíamos que sí, justificábamos porque identificábamos algunas preguntas que se habían planteado para que los estudiantes argumentaran sus respuestas. La contextualización, pues se mencionó porque sí sucedía en estas actividades dentro de la unidad didáctica. Después de comentar esto, algunos comentarios de valoración serían los siguientes. Hay un nivel razonable de procesos en la unidad didáctica. La riqueza de procesos, si la tuviera que valorar sobre 10, no pasaría de 7, comentó un profesor. Y otra profesora dijo, el nivel de riqueza de procesos es suficiente. Estas son las 3 valoraciones diferentes que pudimos identificar. El profesor que valoró de 7 sobre 10, decía que no hubo un proceso que es muy importante en matemáticas, en la enseñanza de matemáticas, que es el de modelización matemáticas. Y esa fue una de las razones por las que no llegaba al 10 esto. Pero también decía que el conocimiento de los estudiantes no era suficiente para llevar a cabo este proceso en la clase.
con estas valoraciones, una de las profesoras hizo una propuesta de acción y esa propuesta de acción la estructuramos con el modelo de Turing de esta forma. Teniendo en cuenta los datos de que el nivel de riqueza de procesos es suficiente, digamos, no es tan alto, y que no hay procesos de modelización o resolución de problemas que son de los dos procesos más importantes, digamos, o más complejos en la enseñanza de las matemáticas, identificamos la siguiente garantía. Cuando el nivel de riqueza de procesos no es alto, se debe buscar aumentarlo para un rediseño. Esto está respaldado con el componente riqueza de procesos del criterio epistémico. La premisa o la acción que se propone es, para un nuevo rediseño de la unidad didáctica, hay que aumentar el nivel de riqueza de procesos. Sabíamos que el proceso de modelización no lo íbamos a alcanzar con este tipo de estudiantes, pero tal vez el proceso de resolución de problemas sí se podía trabajar en esta clase de estudiantes. Aquí, bueno, esta fue la propuesta de la profesora, y una refutación es que, a menos que el tiempo y el nivel cognitivo de los estudiantes no lo permita. Esto porque está pensado para un rediseño, para un nuevo grupo de estudiantes. En esta estructura de Turing podemos observar que los criterios de idoneidad, en particular el componente riqueza de procesos, aparece tanto en el elemento de respaldos como el de garantía y como el dato de este argumento. Esto no ha sucedido en otros estudios que hemos hecho. Entonces aquí pudimos encontrar una relación entre la argumentación práctica mediante el modelo de Turing con los criterios de idoneidad didáctica, que es uno de los resultados que estamos buscando en la investigación. Otro ejemplo y último es cuando se valoró la unidad didáctica con el componente tiempo del criterio medio. Se comentó que no hubo una distribución adecuada del tiempo en la clase, y que eso sí se había considerado en el diseño, pero que no hubo esto. Y se propuso que para un rediseño, cada sesión estuviera distribuida en el tiempo de esa sesión, en un inicio, en un desarrollo y en un cierre. Esto para controlar el tiempo, y que es algo que ayuda bastante en docencia. Se generó este argumento y nuevamente observamos que el componente tiempo aparece en los datos, en la garantía y en los respaldos en este argumento. Esto es para confirmar, bueno, así obtuvimos de forma similar en otros argumentos los componentes en estos tres elementos de los argumentos. Y bueno, este análisis lo hicimos con todos los componentes que se valoraron en la unidad didáctica que se había diseñado. Las conclusiones son: la primera es que se puede relacionar los criterios de idoneidad didáctica con el modelo de Turing para estructurar y representar la argumentación práctica docente, que es lo que estamos buscando en este contexto, pero también en otros cursos que hemos implementado de diferentes estilos. El conocimiento de los SID promueve la reflexión sobre la práctica y además orienta la selección de las acciones en la valoración de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto lo vemos porque estamos comparándolo. Bueno, lo vemos porque nos permitió reflexionar bastante tiempo sobre estos criterios durante todo el ciclo, no nada más en un momento, sino desde el inicio, como ya los conocíamos, los temas que se discutían eran muy enfocados o muy relacionados con los componentes de los criterios. Y también, a lo largo de la investigación, hemos definido una metodología para promover la reflexión sobre la práctica y analizar la argumentación práctica docente en diferentes contextos. Este último punto, pues, da respuesta a algunos planteamientos que hicieron los autores Fentesmacher y Richardson cuando proponen la argumentación práctica. Dicen que se necesita promover momentos específicos y claros que promuevan la reflexión docente. Entonces, esta es nuestra propuesta. Y bueno, pues en las referencias que he utilizado para esta presentación. Muchas gracias. Me pasa. Muchas gracias, maestro. Alfredo,
Ya, a ver. Sí, ¿alguna pregunta? Aquí en el auditorio. Sí. Yo quisiera saber si este modelo de Tolkien, me parece que se llamaba, ha sido o está siendo aplicado actualmente en escuelas en México, como aquí en la universidad, o solamente está en donde usted está trabajando en el momento. Sí, hay, hay, ah, ya, gracias, Alfredo. Es que se escucha. No, ya. Sí, sí, bueno, yo lo he utilizado en México también. Implementé un curso similar en México en una maestría en Querétaro. Lo utilicé para analizar la argumentación práctica, pero en general el modelo de Turing es muy utilizado en todo el mundo. En América Latina hay un grupo de investigación que que lo trabajamos en Colombia, en Brasil, en México, en Chile. Hay varios países que lo trabajan. El modelo de Turing creo que es uno de los referentes para estudiar la argumentación, tanto de los profesores como de los estudiantes, para en clases, en educación en general. En matemáticas es donde más lo he visto por mi línea de investigación, pero sí es muy utilizado. Muy bien. ¿Alguien más? No, aquí en el auditorio creo que no. No sé si ahí en línea tengamos alguna pregunta. No, Ana Lilia Santana tiene una pregunta. Sí. Muy bueno, buenas tardes. Bueno, me queda más que una pregunta, es como una reflexión con respecto a tu línea de investigación, porque yo creo que algo que también es relevante en el ámbito educativo es que el mismo proceso de evaluación y de la propia práctica docente como tal tiene un contexto que es el contexto del alumno, que tiene que ver con los factores afectivos, las carencias conceptuales, los factores emocionales. Es como un individuo multifactorial, ¿no? Y que en esta argumentación práctica que mencionas dentro de la idoneidad, la pregunta sería, ¿hemos reflexionado que tanto estamos preparados los docentes para esta idoneidad donde tenemos la capacidad de reflexionar sobre si nuestra práctica docente es adecuada o no para el logro del aprendizaje? ¿Qué tanto estamos preparados los docentes para poner en práctica esta idea que propones de la argumentación en nuestras prácticas todos los días? Bueno, respecto a qué tanto estamos, o sea, bueno, la argumentación práctica no es que yo quiera que lo utilicen los profesores para su práctica. La utilizo yo en mi investigación, para analizar las razones que dan en lo que propone. No, no, no estamos enfocados en que aprendan la argumentación práctica, sino que estamos enfocados en promover su reflexión sobre su práctica. Sí que no estamos tan preparados, lo hemos visto en los cursos de formación donde los participantes no conocen los criterios de idoneidad. Cuando les pedimos que reflexionen y valoren una clase de matemáticas en los cursos, la reflexión es muy corta. La verdad es que no hay muchos elementos que comentan, ¿no? O sea, normalmente lo que se les hace en estos cursos es en un primer momento decir, les compartimos una actividad de matemáticas, una tarea, y díganme cómo ven la tarea. ¿La ven bien? ¿La implementarían en su clase? Si la implementarían, ¿por qué? Si no la implementarían, ¿por qué no? Etcétera. Cuando recibimos las respuestas, observamos que las respuestas son muy cortas. La implementaría sí y no, y por esto, y ya. Es muy difícil que alguien de primer momento haga una reflexión amplia. Es ahí donde utilizamos los criterios de idoneidad para darles puntos. ¿Qué me dices del tiempo? ¿Qué me dices del conocimiento de los estudiantes? ¿Qué me dices de sus emociones? Y que tengan como que más puntos de referencia sobre los cuales comentar si implementarían o no una clase de matemáticas en nuestro caso. Pero repito, puede ser en otra clase también, con ciertas adaptaciones. Entonces, sí sabemos que la reflexión docente en general es corta si no hay una formación previa.
también es parte del objetivo de estos cursos, promover esta reflexión, y a la vez esta reflexión podemos identificar qué creencias, conocimientos y valores sobre la enseñanza tenemos y cuáles podemos intentar modificando. Sabemos que esa modificación no es de un día para otro, pero al menos plantear esta reflexión como un primer momento de inicio para estos cambios que buscamos. Espero darte respuesta. Sí, sí, claro, gracias. No hay más preguntas en línea, Alfredo. Muy bien, pues creo que ¿alguien más quisiera preguntar? ¿No? Si no, pues te agradecemos, Sol, otra vez. Él es egresado de aquí de la facultad hace algunos años, anda por allá en España haciendo sus materias. Pues creo que es uno de los elementos de los que luego la facultad se siente orgulloso, ¿no? Te debemos, bueno, ahí está la constancia, sí, que la mandamos por ahí. Entonces, le agradecemos a maestro en didáctica matemática, Sí, si no me equivoco. Teléfono Sol Campuzano, por igual de la carrera de aplicación de la argumentación práctica y la idoneidad didáctica y la formación docente. Dentro del seminario, ofrece la fecha y el nombre de nuestro director. Sí, pues nuevamente te agradecemos, Sol. Te pediría que no te desconectes esto. sí, Ok, muchas gracias. a los demás.